15 curiosidades que debes conocer sobre el Templo de Artemisa. Número 1. El más grande y magnífico de su época. Fue uno de los edificios más grandes y magníficos de la época antigua. Su tamaño y magnificencia se reflejaban en su arquitectura y decoración. El templo estaba construido sobre una base elevada, rodeada por una serie de columnas gigantes. En su exterior, se podían ver esculturas y ornamentos elaborados que contribuían a su impresionante apariencia. El templo también contaba con numerosas salas y habitaciones, algunas de las cuales estaban dedicadas a diferentes dioses y diosas. Además, el jardín de columnas que rodeaba el templo era una característica única en la arquitectura antigua. En conjunto, todo esto creaba una experiencia impresionante para los visitantes, que quedaban asombrados por la grandeza del templo y su impactante belleza. Número 2. Periodo de construcción. La construcción del templo fue un proyecto que duró más de 100 años. El primer templo fue construido en el siglo VI a.C. y se necesitaron varios años para su finalización. Sin embargo, después de su destrucción en el 356 a.C., el templo fue reconstruido y mejorado por los griegos, lo que llevó más de 100 años para completar. Durante todo ese tiempo, el templo fue sometido a una gran cantidad de cambios y mejoras, que incluyeron la adición de más columnas y la mejora de su arquitectura en general. Todo esto demuestra la gran importancia que tenía el templo para la gente de la época, así como la dedicación y el esfuerzo que se requirió para su construcción. A pesar de que el templo ya no existe en su forma original, su legado sigue siendo impresionante y continúa inspirando a las personas de todo el mundo. Número 3. Reconstrucción. Fue un templo antiguo que sufrió diversas reconstrucciones y destrucciones a lo largo de su historia. La primera versión del templo fue construida por los lidios en el siglo VI a.C. y fue destruida en un incendio en el 356 a.C. La segunda versión del templo fue construida por los griegos después de que Alejandro Magno conquistara la ciudad. Sin embargo, esta versión también sufrió daños y finalmente fue destruida por un incendio en el siglo IV después de Cristo. A pesar de estos contratiempos, el templo de Artemisa se convirtió en un símbolo de la grandeza de la arquitectura antigua y su legado continúa siendo importante hasta el día de hoy. Los numerosos esfuerzos de reconstrucción a lo largo de los siglos, así como su valor histórico y cultural, han permitido que el templo sea un lugar de gran interés para los arqueólogos, historiadores y turistas de todo el mundo. Número 4. En honor a Artemisa. El templo de Artemisa fue construido en honor a la diosa griega de la casa, Artemisa. Era una de las diosas más importantes de la mitología griega y que tenía poder sobre la caza, la luna y los animales salvajes. El templo fue construido como una muestra de respeto y adoración hacia ella, y su magnificencia reflejaba la grandeza y el poder de la diosa. Dentro del templo se encontraba una estatua de Artemisa, la cual era considerada una de las maravillas del mundo antiguo. La estatua estaba hecha de oro y piedras preciosas y fue creada por uno de los escultores más famosos de la época, Fidias. La importancia de Artemisa en la cultura y la religión griega se refleja en la magnificencia del templo y su legado continúa siendo importante hasta el día de hoy. Número 5. Centro de peregrinación y adoración. El templo fue un lugar sagrado y muy importante para los griegos antiguos. Era un centro de peregrinación y adoración para los devotos de la diosa Artemisa, quienes acudían desde diferentes partes del mundo antiguo para venerarla y realizar ofrendas en su honor. El templo era un lugar donde se realizaban importantes ceremonias religiosas, incluyendo sacrificios y rituales que se llevaban a cabo en honor a la diosa. Además de su importancia religiosa, el templo de Artemisa también era un lugar de reunión social y cultural para los griegos. Se realizaban festivales y eventos en su honor, y el templo era visitado por comerciantes y viajeros de todo el mundo antiguo. Todo esto demuestra la gran importancia que tenía el templo en la vida y cultura de los griegos antiguos y cómo su legado continúa siendo importante hasta el día de hoy. Número 6. Jardín de columnas. Fue una obra arquitectónica impresionante y única en su época. Una de las características más distintivas del templo fue su jardín de columnas, lo que lo hacía diferente de cualquier otro edificio de la época. Este jardín consistía en una serie de columnas ornamentadas y decorativas que rodeaban el templo, creando un hermoso espacio al aire libre. Las columnas estaban decoradas con esculturas, relieves y otros detalles que las hacían aún más impresionantes. Esta característica única del templo no solo lo hacía hermoso, sino que también lo hacía funcional. El jardín de columnas permitía que el templo se mantuviera fresco y ventilado, lo que era importante en una época en la que los edificios no contaban con sistemas modernos de aire acondicionado. Además, el jardín de columnas también le daba al templo una sensación de apertura y espacio que lo hacía aún más impresionante.
Todo esto demuestra el ingenio y la creatividad de los arquitectos y constructores del templo, así como su dedicación para crear un edificio que fuera no solo funcional, sino también estéticamente impresionante. Número 7. Destruido en el siglo IV a.C. El templo de Artemisa sufrió una serie de desgracias a lo largo de su historia. Una de las más impactantes fue su destrucción por un incendio intencional en el siglo IV a.C. Este acto de vandalismo fue llevado a cabo por un hombre llamado Herostrates, quien buscaba ganar fama y reconocimiento al destruir uno de los edificios más importantes del mundo antiguo. Tras el incendio, el templo fue reconstruido, pero nunca volvió a tener la misma magnificencia que tenía antes. El acto de vandalismo cometido por Herostrates muestra la importancia que tenía el templo de Artemisa para la sociedad de la época. Era un lugar de gran valor religioso, cultural y social, y su destrucción fue vista como una tragedia por muchos griegos. Sin embargo, la reconstrucción del templo demuestra también la determinación y el esfuerzo de los griegos para preservar su patrimonio cultural y mantener viva la memoria de este importante lugar sagrado. A pesar de su destrucción, el templo de Artemisa sigue siendo un testimonio de la creatividad y la habilidad arquitectónica de la antigua Grecia. Número 8. Una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El templo de Artemisa fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo, junto con otras estructuras impresionantes como la Gran Pirámide de Giza y el Coloso de Rodas. Esta designación se debió en gran parte a la magnificencia del templo, que era uno de los edificios más grandes y ornamentados de la antigüedad. Su construcción y diseño innovador también lo hacían un ejemplo destacado de la habilidad arquitectónica de los antiguos griegos. La inclusión del templo de Artemisa en la lista de las 7 maravillas del mundo antiguo es un testimonio del impacto que tuvo en su época y su importancia en la historia de la humanidad. Aunque el templo ya no existe hoy en día, su legado perdura en la memoria colectiva y sigue siendo un testimonio del genio y la creatividad de la civilización antigua. La designación de las 7 maravillas del mundo antiguo sigue siendo un recordatorio de la belleza y el ingenio de la arquitectura y la ingeniería de la antigüedad y del impacto duradero que tienen en la cultura y la sociedad modernas. Número 9. Leyenda de un sacrificio. Existe una leyenda que cuenta la historia del arquitecto del templo de Artemisa, Cercifrón, quien supuestamente sacrificó a su esposa para asegurarse de que la construcción del templo se completara sin problemas. Según la leyenda, Cercifrón se dio cuenta de que la construcción del templo iba a ser un trabajo largo y difícil, y temía que surgieran problemas que retrasaran o interrumpieran la obra. Para garantizar que la construcción fuera lo más suave posible, decidió realizar un sacrificio humano, eligiendo a su propia esposa como víctima. La leyenda del sacrificio de la esposa de Cercifrón es una de las muchas historias que rodean la construcción del templo de Artemisa y su arquitectura. Aunque esta historia es una leyenda y no está respaldada por pruebas históricas, ilustra el compromiso extremo y la dedicación que los antiguos arquitectos y constructores tenían con sus obras. El templo de Artemisa era un edificio de gran importancia para la sociedad griega, y su construcción fue una tarea enorme y exigente que requería una gran cantidad de trabajo y habilidad. La leyenda del sacrificio de la esposa de Cercifrón demuestra la intensidad del proceso de construcción del templo y la importancia que se le daba a la finalización exitosa del proyecto. Número 10. Saqueos y daños. Durante la época romana, el templo sufrió varias invasiones y ataques que causaron graves daños a su estructura. Uno de los asaltos más significativos ocurrió en el año 262 después de Cristo, cuando el templo fue saqueado y quemado por el ejército gótico. Este ataque causó daños irreparables al edificio, lo que llevó a su abandono y eventual desaparición. A pesar de los repetidos daños y saqueos que sufrió el templo de Artemisa, su legado y su importancia histórica continúan siendo reconocidos hoy en día como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El templo es recordado como un ejemplo impresionante de la arquitectura y la ingeniería de la época. Aunque su estructura ya no existe, su influencia y su legado siguen siendo importantes en la historia de la arquitectura y la cultura antigua. Número 11. El declive de Éfeso. La destrucción del templo de Artemisa tuvo un gran impacto en la ciudad de Éfeso, que dependía en gran medida de los peregrinos y turistas que visitaban el templo. Después de su destrucción, la ciudad perdió gran parte de su importancia y comenzó a declinar. A pesar de que la ciudad todavía era un centro importante de comercio y cultura en la época romana, su declive fue inevitable. A medida que el tiempo pasaba, la ciudad se vio cada vez más afectada por las guerras, las invasiones y las epidemias. Aunque todavía se mantuvo como un centro importante de comercio y cultura durante muchos siglos, la ciudad de Éfeso nunca volvió a alcanzar la grandeza que tuvo en la época del templo de Artemisa. Hoy en día, la ciudad de Éfeso es reconocida como un importante sitio arqueológico y turístico, pero su importancia y su influencia histórica siguen siendo recordadas gracias al legado del templo de Artemisa.
Número 12. Descubrimiento. El sitio del templo de Artemisa fue abandonado y olvidado durante muchos siglos después de su destrucción en la antigüedad. Sin embargo, en el siglo XIX, los arqueólogos y exploradores comenzaron a redescubrir los restos del templo y a investigar su historia. En 1869, el arqueólogo británico John Turtlewood llevó a cabo una expedición para buscar los restos del templo, y finalmente encontró las ruinas de la estructura en la ciudad de Éfeso, en lo que ahora es Turquía. Los arqueólogos y exploradores que trabajaron en el sitio del templo de Artemisa encontraron una gran cantidad de artefactos y evidencias que ayudaron a reconstruir su historia y su importancia en la antigüedad. A través de sus esfuerzos, se pudo entender mejor cómo se construyó el templo y cómo fue destruido, así como también la importancia que tuvo en la vida de los antiguos griegos. En la actualidad, los restos del templo de Artemisa siguen siendo un importante sitio arqueológico y turístico, y continúan atrayendo a visitantes de todo el mundo que quieren conocer más sobre su historia y su legado. Número 13. Actualidad. Aunque gran parte del templo de Artemisa fue destruido y saqueado a lo largo de la historia, algunos de sus restos han sobrevivido hasta nuestros días y se pueden ver en el sitio arqueológico de Éfeso en Turquía. Durante el siglo XX, se llevaron a cabo varias expediciones para explorar y restaurar los restos del templo, y se construyó una réplica parcial de la estructura en el lugar donde alguna vez se encontró el templo original. Hoy en día, los visitantes del sitio arqueológico de Éfeso pueden ver algunos de los restos del templo de Artemisa, como sus cimientos y columnas. También se puede apreciar la estructura de la réplica parcial que se construyó en el lugar, que muestra cómo se habría visto el templo en su apogeo. Estos restos y reconstrucciones son una valiosa fuente de información sobre la historia y la arquitectura de este impresionante monumento, y siguen siendo un importante atractivo turístico para la región de Éfeso. Número 14. Reconstrucción con RA. En 2019, la compañía de tecnología turca, STFA Group, anunció que estaban trabajando en un proyecto para reconstruir el templo de Artemisa en una forma virtual utilizando tecnología de realidad aumentada. La reconstrucción virtual permitirá a los visitantes ver el templo como era en su apogeo, lo que proporcionará una experiencia única y emocionante para aquellos interesados en la historia y la arqueología. El proyecto también tiene como objetivo fomentar el turismo en la región y aumentar la conciencia pública sobre el patrimonio cultural y la importancia de su conservación. La reconstrucción virtual del templo de Artemisa es un ejemplo del uso de la tecnología para preservar y promover el patrimonio cultural. Al proporcionar una experiencia interactiva y visualmente impresionante del templo, se puede atraer a un público más amplio y aumentar la comprensión y el aprecio por la historia y la cultura de la región. Además, al crear una réplica virtual del templo, se puede ayudar a preservar su memoria y su legado para las generaciones futuras. Número 15. Fuente de inspiración. El templo ha sido un símbolo de grandeza y majestuosidad desde su construcción en la antigüedad. Durante siglos, ha sido una fuente de inspiración para artistas y escritores que han retratado su esplendor y belleza en numerosas obras de arte y literatura. Desde los poetas griegos y romanos hasta los pintores y escultores de la Edad Media y el Renacimiento, el templo de Artemisa ha sido un tema recurrente que ha cautivado la imaginación de generaciones. Incluso en la actualidad, sigue siendo una fuente de inspiración para artistas y diseñadores de todo el mundo. Su diseño elegante y sus detalles arquitectónicos únicos han sido adaptados y reinterpretados en una variedad de estilos y formas, desde la moda y la joyería hasta la decoración del hogar y la arquitectura moderna. El templo de Artemisa sigue siendo una fuente de admiración y asombro, una prueba duradera de la habilidad y el ingenio de los antiguos arquitectos y constructores. En conclusión, el templo de Artemisa fue uno de los edificios más impresionantes y magníficos de la antigua Grecia. Durante su historia, el templo fue construido, destruido y reconstruido varias veces, y sirvió como centro de peregrinación y adoración para los griegos antiguos. Su arquitectura única y jardín de columnas lo convierten en una obra maestra de la ingeniería y la estética. Además, su historia y leyendas han capturado la imaginación de artistas y escritores a lo largo de los siglos. Hoy en día, el templo de Artemisa sigue siendo un recordatorio de la grandeza y la belleza de la civilización antigua, y su importancia histórica y cultural lo convierten en un tesoro invaluable para la humanidad. Si les ha gustado el video, por favor denle un like y suscríbanse a nuestro canal de Historia Universal para más contenido interesante como este. Además, si tienen alguna sugerencia o petición para futuros videos, no duden en dejarlo en los comentarios. Gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo video.